Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos una tarde más aquí en un webinar de AELEC. En esta ocasión, centrado en la inteligencia artificial y en cómo nos va a cambiar también nuestro mundo energético esa inteligencia artificial. Intentamos, como otras veces, hablar de temas muy diversos y que estos webinares de AELEC sean espacios de valor, de creación también de valor en la reflexión, en el análisis de los grandes temas que nos enfocan al sector energético, la electrificación y a la sostenibilidad. Quiero dar las gracias a la Secretaria de Estado para la digitalización e inteligencia artificial, Carme Artigas, que va a intervenir a continuación y que está con nosotros. Ella es una reconocida experta en el mundo del Big Data, inteligencia artificial e innovación tecnológica, con más de 25 años de experiencia en la industria tecnológica y de las telecomunicaciones. También quiero dar las gracias a los intervenientes en la mesa redonda que va a haber a continuación. Luis Manuel Santos, que es jefe de innovación de EDP España, don José Mínguez, que es responsable de innovación de comercialización de Endesa, y a doña Beatriz Crisóstomo, responsable global de innovación de Iberdrola. Es un placer saludarles, que estéis aquí, que queráis contarnos vuestras experiencias en este ámbito de la inteligencia artificial y lo que realizáis en cada una de las empresas. Y también muchas gracias a Paloma Sevilla, nuestra directora general de AELEC, que va a moderar la mesa de hoy. La inteligencia artificial abarca cada vez más ámbitos de nuestra vida y de la actividad empresarial e industrial, y también, por supuesto, como no, en la industria energética. Hablar de digitalización de la energía conduce indefectiblemente a hablar de información y datos en un sistema complejo. Y es la tecnología la que consigue que el dato se convierta en un valioso activo para la toma de decisiones empresariales y cada vez más cercano a esa toma de decisiones que hacemos todos y cada uno como ciudadanos y como consumidores. Y nos va a permitir realizar y adoptar decisiones más inteligentes y orientadas a la obtención de más y mejores retornos. La tecnología ya digital es capaz de procesar y analizar los datos a una gran velocidad y descubrirnos una nueva información de gran valor. Pero la revolución se produce cuando, además de esa tecnología, de esa gestión del dato, se aprende, es capaz de realizar asociaciones, de generar automatismos y de tomar decisiones por sí misma en base a la información que tiene, al análisis de datos que realiza y al contexto de los mismos en cada momento. Por tanto, estamos vislumbrando, apuntando a un mundo nuevo en esa toma de decisiones. Es el llamado Machine Learning como base, sin el cual no se entiende lo que es la inteligencia artificial, que a veces de manera equivocada se confunde, se cree que se está exclusivamente referido a la robótica, pero que en realidad abarca múltiples aplicaciones e integraciones en nuestras vidas y en los sectores industriales. La inteligencia artificial está aquí para cambiar nuestra vida y para cambiar también nuestro sistema energético en el ámbito de la energía. Y es posible, y llegaremos a hablar de inteligencia energética, y que no se entiende sin una mayor digitalización en todas las actividades energéticas, de una mayor tecnología y un análisis del dato. La inteligencia artificial y la digitalización pueden convertirse en palancas fundamentales en este contexto en el que estamos de conseguir una mayor eficiencia energética. Y en ese avance que siempre y una y otra vez repetimos en estos webinars, estamos trabajando en ese avance hacia la descarbonización hasta conseguir una sociedad más descarbonizada y más sostenible. Cito en este caso el informe La digitalización en el sector de energía, transformación tecnológica y energética, que fue elaborado por la Asociación Española para la Digitalización, entre cuyas ideas principales se destacaba el enorme volumen de datos que pueden disponer y gestionar las compañías energéticas y las compañías eléctricas en concreto, gracias a la oportunidad y además que se presenta en otros ámbitos en los que nosotros llamamos nuevos usos eléctricos, como es el coche eléctrico, el coche conectado, también los dispositivos portátiles, los electrodomésticos que a través del dato se puede gestionar y se puede conseguir ese ahorro, y otros objetos domésticos conectados. Es la Internet de las cosas o las infraestructuras y tecnologías utilizadas en las llamadas ciudades inteligentes. Los beneficios de la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la energía y en la actividad eléctrica son enormes y vamos a poder obtener un mejor sistema eléctrico. Hablando de las redes eléctricas, es necesario analizar una enorme cantidad de datos e información que llegan en tiempo real gracias a la digitalización, que se van a incrementar con el incremento y la conexión de mayores unidades de energía renovable. Y desde el punto de vista de la demanda, con los contadores inteligentes, sumado a esa inteligencia artificial, van a ayudar a un procesamiento de datos que sean lo más rápido y eficiente. Es fundamental, por tanto, tener en tiempo real
y esa gestión del dato a través de la red de distribución, de información, de generación y de la demanda, con lo cual se mejorará la capacidad de monitorización, operación y control de la red. Esto va a permitir además ganar capacidad predictiva de la demanda energética y mejorar y agilizar la respuesta en generación. O también el registro en tiempo real de los consumos horarios, cuyo análisis permitirá una mejor adecuación de la oferta a diferentes perfiles de consumidores en función de preferencias y necesidades. Pero también el ámbito de la inteligencia artificial afecta a la actividad de comercialización que realizan las empresas eléctricas, que a través del Big Data y el desarrollo de algoritmos determinados están transformando los hogares en inteligentes y sostenibles, permitiendo que el consumidor adquiera ese papel de ser activo en la toma de sus decisiones de consumo energéticas y pudiendo comparar con otros consumos o incluso personalizar la contratación del suministro vía online con su compañía, fomentando la competencia del sector en su conjunto. Esa participación, ese papel protagonista que tiene el consumidor se tiene que conseguir a través fundamentalmente de la digitalización, pero también el sector industrial. Un sector industrial donde la tecnología en análisis y la monitorización de sus consumos puede reportar grandes ahorros en su factura eléctrica, mayor seguridad y control en los procesos productivos. No olvidemos que la industria representa 147 teras del total del consumo final de energía en España. Los sistemas para detectar ineficiencias en los consumos energéticos y formas de detectar ahorros será crucial en la industria en aras a su competitividad, y a ser una industria más sostenible, y muy especialmente en las industrias electrointensivas. Inteligencia artificial también en la edificación y en la eficiencia energética. Aquí el consumo final en climatización representa 142 teras del total en España, según fuentes de red eléctrica. Igualmente, también hay un enorme potencial aquí, gracias a la monitorización, el análisis de datos y la integración de tecnología inteligente para la propia gestión energética de los edificios, donde el autoconsumo con fuentes renovables nos está permitiendo avanzar hacia un uso de la energía más sostenible y también más inteligente. Y por último, el vehículo eléctrico con la inteligencia artificial y la movilidad, en esos servicios de movilidad, la aplicación del dato que puede permitir y formar parte de nuestra forma común de actuar. Poder tomar decisiones sobre dónde es mejor repostar en función del precio, el punto de recarga, disponibilidad de puntos de recarga públicos, dónde las empresas pueden dirigirse para instalar nuevos puntos estratégicos y datos basados en geolocalización o geodata. Por tanto, se nos abre en todos estos segmentos un nuevo mundo en que la inteligencia artificial va a cobrar un enorme papel. Energía, digitalización, inteligencia artificial, una grandísima oportunidad de ver cómo va a ser nuestro sistema eléctrico de futuro y que puede ser también un elemento de nuevos negocios, de ahorros económicos y de avanzar en esa necesaria transición energética. Por eso hemos querido dedicar este webinar al tema de la inteligencia artificial y para que todos aquellos a los que agradezco que os hayáis conectado vean cómo las empresas de ELEC están trabajando en esta línea. Sin más, quiero ceder la palabra a la Secretaría de Estado, que ha querido acompañarnos a través de un vídeo que nos ha remitido. Le agradezco enormemente la gentileza en querer intervenir en este webinar. Cuando quieras. Buenos días. Es un placer participar en este webinar Inteligencia Artificial, clave en la transición energética, organizado por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Sin duda un tema esencial que aúna los dos grandes retos que afrontamos como país y como sociedad: la transformación digital y la transición ecológica. Desde el Gobierno de España estamos plenamente comprometidos para ofrecer una respuesta decidida como país y avanzar hacia una economía digital y verde. Y tenemos un plan, el Plan España Puede, con el que vamos a destinar 37% de los fondos de mecanismo de recuperación europea a la transición ecológica y un 33% a la digitalización, siguiendo la hoja de ruta España Digital 2025. Una economía más sostenible y resiliente que nos lleve a avanzar en la construcción de una España más productiva, inclusiva e igualitaria. No tenemos ninguna duda de que la reconstrucción económica debe basarse en lo verde y en lo digital, y queremos y vamos a aprovechar las sinergias de ambas transformaciones, porque ambas discurren por caminos paralelos y complementarios y ofrecen sinergias que sin duda debemos potenciar. Apostamos por una digitalización al servicio de la transición ecológica justa, porque esta no puede entenderse sin la transformación digital de nuestros sectores productivos. Pero la digitalización
no solo está al servicio de la recuperación verde, sino que es un elemento absolutamente imprescindible para hacer posible la transición ecológica. Debemos, sin duda, explotar las oportunidades que lo digital, la economía del dato, la automatización para ganar eficiencias, la conectividad o la inteligencia artificial ofrecen para la protección del medio ambiente, la acción climática, la conservación de la biodiversidad o la economía circular, entre otros. Por citar un dato, un informe de GESI predice que para el 2030 la tecnología tendrá el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. Además, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial juegan un papel protagonista en este proceso. Se estima que el uso de la inteligencia artificial para la transición verde puede incrementar el PIB global en un 4,4% para el 2030. Hemos puesto, desde esa Secretaría de Estado, en marcha la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, una estrategia dotada de 600 millones de inversión pública en 3 años para la integración de la inteligencia artificial en la cadena de valor de la economía y la industria existente y con una vocación ecológica, dado que la inteligencia artificial centrada en el planeta ofrece diversas oportunidades, como por ejemplo el impulso de la eficiencia energética de los sistemas de almacenamiento de datos y computación o redes eléctricas inteligentes, o por ejemplo la aplicación de la inteligencia artificial para la economía circular, especialmente en agricultura, alimentación y electrónica de consumo. Quisiera destacar el Programa Nacional de Algoritmos Verdes como uno de los principales programas dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de España. Un plan para desarrollar una inteligencia artificial sostenible que desarrolle algoritmos eficientes energéticamente por diseño y que además promueva el desarrollo de soluciones para mejorar la accesibilidad, la transparencia y usabilidad de los datos ambientales, mejorar la base para la toma de decisiones en la protección del medio ambiente y para reducir la demanda de energía y de recursos. En definitiva, la transformación digital es un puente hacia la sostenibilidad, desde un punto de vista medioambiental como desde un punto de vista social. El contexto actual presenta muchos desafíos que debemos afrontar con determinación. Necesitamos una respuesta digital hoy en los problemas del mañana y esta respuesta debe ser ética, socialmente responsable y respetuosa con el medio ambiente. Sigamos trabajando conjuntamente en el diseño de esta nueva realidad que sin duda será y debe ser digital y verde. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Estado, que nos anima a avanzar y a seguir trabajando en la economía digital y verde, que además nos pone de manifiesto instrumentos tan interesantes como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y su unión a la transición ecológica o el Programa Nacional de Algoritmos Verdes. Muchas gracias porque haya tenido la amabilidad de dedicarnos estas palabras. Pues nada más, espero que sea de su interés en la mesa de hoy y Paloma, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Marina. Sobre cómo entienden la innovación aplicada a la inteligencia artificial y cuáles son los desafíos de la aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial, contamos hoy con ponentes de alto nivel que paso a presentar. Luis Santos es ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, jefe de innovación de EDP España, co-chair del Working Group Innovation and Digital de Euroelectric y presidente de la Plataforma Tecnológica Española de Almacenamiento de Energía, BatteryPlat. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos esta tarde. También contamos con José Mínguez, Head of Innovation de Market Iberia en Enel, EMBA por el Instituto de Empresa, ingeniero industrial del ICAI y además ha estudiado en las principales escuelas de negocio Stanford, Milán, IES y ESADE. Te agradezco, José, que estés con nosotros. Y por último, contamos también con la participación de Beatriz Crisóstomo, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, responsable global de innovación de Iberdrola y también responsable del programa de universidades de Iberdrola. Y con Beatriz vamos a comenzar el debate con el que yo quiero comenzar con una pregunta para ella, que es ¿cómo puede la inteligencia artificial
acelerar la transformación del sector energético y cuáles son esas áreas de mejora donde el reto es mayor. Beatriz, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y antes de nada, pues agradecer mucho a Marina y a Paloma la oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo creo que Marina nos ha hecho un resumen y ha hecho un viaje por toda la cadena de valor del sector energético y podemos ver que la inteligencia artificial tiene muchísimo potencial para transformarlo. Sí que me gustaría destacar que no es algo que vayamos a ponernos ahora, que tengamos que empezar a estudiar y a trabajar en inteligencia artificial. Las compañías eléctricas hemos sido pioneras en utilizar tecnologías de digitalización en la mayor parte de nuestros procesos. Pues no sé, por poner un ejemplo, en Iberdrola hace ya casi 20 años que digitalizamos nuestros activos de renovables y contamos con los cores, los centros de operación, que son el cerebro a través del cual tenemos unos 2 millones de imágenes de sensores y podemos saber lo que está pasando en cualquiera de los parques eólicos que tenemos en todo el mundo o en cualquiera de las fotovoltaicas. Es muy interesante e imprescindible tener todo esto digitalizado para que luego la inteligencia artificial nos vaya a ayudar a transformar nuestro sector y hacerlo más sostenible. Así que hablamos, y lo ha comentado la Secretaria de Estado, que esta revolución y esta transformación y la recuperación económica pasa por ser verde y, por supuesto, por ser digital. Cuando hablamos del sector energético, vamos a hablar, yo creo, mucho toda esta tarde de 3 conceptos: la electrificación, la descarbonización y la digitalización. En este sentido, a mí sí que me gustaría, como soy la primera de los compañeros del sector energético que vamos a hablar de inteligencia artificial, por los que conozcan menos estas tecnologías, pues estamos hablando de conceptos como visión por ordenador, procesamiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, Big Data. Marina lo comentaba muy bien. Los datos son, digamos, el combustible de la inteligencia artificial. Tenemos datos de nuestros activos, de nuestras infraestructuras, tenemos datos de los clientes, de la demanda. Estos son fundamentales para que podamos trabajar en algoritmos y obtener de ahí un valor. Hablamos también, comentado antes, los sensores, la parte robótica, machine learning y, sobre todo, muy enfocado al análisis de patrones y de predicción. Si hablamos de digitalización en toda la cadena de valor, sí que me gustaría hacer, que luego vamos a ir comentando ejemplos entre todos, sí que me gustaría hacer un guiño especial y destacar la importancia de la red eléctrica digitalizada, porque gracias a esta red vamos a poder disponer de todos estos datos que nos permita ventajas para el usuario, sobre todo las más importantes, pues que gracias a esa inteligencia artificial que estamos metiendo en todos nuestros equipos, vamos a poder detectar y resolver casi cualquier tipo de incidencia mucho más rápido y de forma mucho más precisa. Y al final eso, ¿en qué desemboca? Pues en una mayor calidad de servicio para nuestros clientes, incluso en situaciones extremas. Pues todos hemos vivido Filomena, que hemos visto que la calidad de servicio se ha mantenido a pesar de que los desplazamientos no pueden hacerse. La digitalización y la inteligencia artificial nos permite resolver todo eso en remoto. ¿Ventajas para nuestros usuarios? Pues que vamos a poder darle un mayor control, que gracias a tarifas que puedan personalizarse, nosotros vamos a ir viendo los consumos que tienen nuestros clientes y les vamos a poder ofrecer tarifas personalizadas gracias a la inteligencia artificial y directamente esto supone un ahorro en su factura. Por supuesto, un mejor servicio también, porque se le podrán ofrecer servicios más ajustados, pero directamente un ahorro. O sea que yo creo que, y ya por cerrar esta parte de mi intervención y las preguntas que hacías, Paloma, importantísimos los datos como ese combustible para la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Beatriz. Yo creo que ha quedado clarísimo de dónde partimos y hacia dónde tenemos que ir. Luis, una pregunta ahora para ti. ¿Puedes decirnos cuáles son los desafíos menos evidentes de la aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial? Sí, buenas tardes. Gracias, Paloma.
Gracias a ELEC y enhorabuena por organizar este webinar. Bueno, en cuanto a desafíos menos evidentes, yo creo que el primero de ellos es la necesidad de adecuación, incluso limpieza y estandarización de los datos para el entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial. Estas herramientas funcionan bien si los datos son buenos, y una de las sorpresas que te llevas al desarrollar proyectos es el esfuerzo previo en conseguir que los datos tengan la calidad adecuada, no solo para una primera prueba piloto de la tecnología, sino para poder mantener luego las herramientas en productivo. El segundo aspecto que destacaría es la comunicación y el entendimiento entre los científicos de datos, los expertos en herramientas de inteligencia artificial, y los expertos en el dominio industrial del negocio que está planteando el problema. Paradójicamente, uno de los desafíos de la aplicación de la inteligencia artificial es la comunicación entre personas con perfiles tan distintos. Un tercer aspecto, como comentó la Secretaria de Estado, es el consumo de energía de los sistemas cuando procesan grandes cantidades de datos en esos centros de proceso de datos que se han convertido casi en algunas geografías en los mayores consumidores de energía, ¿no? Y finalmente, uno de los mayores retos es el de la confianza. Como dice el white paper de la Comisión Europea de febrero de 2020, que habla de un ecosistema de confianza, pues no solamente hay que tener en cuenta la confianza en el uso legal de los datos y el cumplimiento de estándares RGPD y de ética, sino la propia confianza en algoritmos que funcionan como una caja negra, sin incorporar los modelos tradicionales de la técnica en la que nos hemos formado los profesionales de la industria. El Deep Learning proporciona resultados por un camino radicalmente distinto al método definitorio que nos han enseñado a los científicos e ingenieros y que consiste en la interpretación de los fenómenos de la naturaleza mediante la formulación de relaciones entre magnitudes físicas. Bueno, pues el Deep Learning simplemente aplica la inducción experimental a gran escala. Es decir, es el procedimiento científico de ensayo y error con muchos datos y a gran velocidad. Pero su resultado no es la comprensión teórica, sino que es la predicción basada en un conjunto concreto de datos. Y esta situación genera desconfianza porque tus decisiones no se van a basar en tu comprensión teórica del sistema, sino en disponer de datos que una vez procesados te producen una serie de pronósticos. Con lo cual, estamos combinando el fenómeno de la caja negra con el fenómeno del cisne negro. Es decir, ¿qué pasa si nuestra colección de datos no incorpora situaciones que aún no se han producido? Bueno, pues que probablemente esas herramientas de inteligencia artificial no van a tener capacidad de predecir esas lagunas de datos que no corresponden a situaciones que se hayan dado antes. Y eso, a diferencia de la formación convencional que hemos recibido, pues bueno, crea una situación de desconfianza. Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que tiene la implantación de herramientas de inteligencia artificial en la industria. Muchas gracias, Luis. He visto cómo has recogido el reto de los datos que comentaba Beatriz con el desafío de conseguirlos y de tenerlos, pero luego te has vuelto hacia las personas, ¿no? Nuevamente, la comunicación entre las personas y la confianza también de las personas hacia todos esos, bueno, pues algoritmos y resultados de la inteligencia artificial. Así que nos queda mucho por delante, como nos queda todavía muchas ideas por delante en este webinar, que ahora me voy a enfocar más en José. Por favor, ¿nos podrías explicar cómo entiende Endesa la innovación abierta aplicada a la inteligencia artificial, incluso poniendo algún ejemplo? Por favor, José. Pues muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a todos los asistentes. A ver, yo quiero empezar, como estáis hablando de personas, yo quiero empezar a hablar de una de las patas de la innovación abierta que a veces olvidamos, que son los empleados, ¿no? Yo empecé mi carrera profesional como Data Scientist ya hace bastantes años y soy miembro de la comunidad de datos que ahora mismo está formada por más de 250 personas de Endesa que hacen distintos niveles desde data mining básico hasta muy avanzado, pero personal interno, y también miembro de la comunidad internacional de inteligencia artificial que tenemos en Enel, que está formada por 120 personas que compartimos las best practices y los proyectos que estamos haciendo a nivel internacional, y esto es muy interesante, es decir, sacar valor del gran talento que hay dentro de la empresa. Como me has pedido ejemplos, te voy a poner algunos ejemplos concretos. Yo creo que la generalidad ya la han discutido. Por ejemplo, la gente de trading está utilizando la inteligencia artificial para mejorar las predicciones
de las fuentes renovables para poder prever mejor cuál va a ser la generación, y esto se está haciendo ya, ¿no? Esto no es un futurible, ¿no? Por ejemplo, la gente de distribución está utilizando la inteligencia artificial para mejorar las inspecciones de fraude. Se han mejorado las inspecciones de fraude que al final van en beneficio de todos, porque aquel fraude que se detecta es alguien no está estafando a la red, nos está estafando al sistema, nos está estafando a todos, ¿no? La tasa de éxito ha aumentado, se ha multiplicado por 2 el éxito de las inspecciones. Y luego, por ejemplo, otro proyecto muy importante es que este ya es a nivel de innovación que está haciendo el equipo de distribución, el proyecto Pastora, en el que están utilizando la inteligencia artificial para mejorar el control, ¿no? El Smart Grid. Toda esta renovable que va a entrar requiere ir avanzando en los sistemas de control de futuro, y evidentemente los equipos de distribución se están preparando para esto. Aparte de esto, otra parte muy importante, por supuesto, son las startups. Nosotros lanzamos un reto de emprendimiento ReShape el año pasado. Solo mi equipo está analizando ahora mismo 70 startups. En total hay 370 colaboraciones activas en todo el grupo. Y esto realmente requiere un esfuerzo humano de estar a la altura del enorme talento que está viniendo de las startups. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tiene sentido? Porque pese a que hay buenos profesionales, es imposible a la velocidad que avanza la tecnología estar al día de todo. Entonces tenemos que estar continuamente escuchando lo que nos traen fuera las startups. Las startups son muy ágiles, son muy rápidas, cada vez tienen mejor calidad de producto. Por supuesto, las startups también se acercan a partners que trabajan con nosotros, grandes consultoras, que es otra de las patas. Por ejemplo, aquí quería comentar otro caso de uso, que esto hace unos años parecía ciencia ficción. Yo recuerdo la primera vez que yo llamé por teléfono y me atendió una centralita, lo típico que os acordaréis todos de marque no sé qué, 2 marque no sé cuántos. Bueno, nosotros ya tenemos en febrero de este año 400.000 llamadas gestionadas por Watson, con inteligencia, que tú puedes tener una conversación, un lenguaje natural, y Watson interpreta y te redirige o a un canal de atención personalizado o te contesta ciertas preguntas. Esto, gracias a la tecnología, en este caso de un proveedor muy avanzado en esta tecnología, nos ha proporcionado, por ejemplo, una herramienta súper útil con la pandemia. Ha venido un pico brutal de llamadas que era imposible atenderlo a nivel humano, pues gracias a la inteligencia artificial hemos seguido manteniendo la calidad de los centros de atención. Estamos ya trabajando por ejemplo, con speech to text y text to speech para personas discapacitadas, para que se comuniquen mejor con los centros de atención telefónica. Esto ya está en producción. Estamos avanzando mucho con Alexa. Vemos que los canales de tratamiento de voz son un canal futuro en el que cada vez los clientes van a querer trabajar más con esto. Por supuesto, también quería hablar de innovación abierta, centros tecnológicos y universidades. Aquí tenemos muchísimos proyectos de innovación. He contado ya Pastora. Estamos haciendo un proyecto muy bonito ahora, por ejemplo, con comillas, para un tema de inteligencia artificial que pretendemos hacer productos y servicios en el futuro. Y, por supuesto, ya lo último, para no extenderme demasiado, algo que también habéis visto, que también parece ciencia ficción, la publicidad que hemos hecho de la tarifa única de Endesa, lo que hace es mezclar vídeo en tiempo real de un hombre con una mujer con la misma cara, superponiéndolo a distintas personas. Esto, que lo ves como algo natural en un anuncio de televisión, esto lo está haciendo una empresa externa, y esto pues hace unos años era ciencia ficción, ¿no? Y esto ya son realidades que se están utilizando pues en cada uno de los casos y en cada una de las aplicaciones al mejor en cada una de las tecnologías, ¿no? Y esto al final es la base de la innovación abierta, ¿no? Estar abierto a lo de dentro, pero también a lo de fuera. Muchas gracias, José, por tu detallada exposición. Aprovecho ahora mismo para recordar a todos los asistentes que pueden hacernos preguntas a través del chat del webinar. Siguiendo con José, ¿dónde está la línea que separa el tratamiento de datos de la inteligencia artificial? A ver, desde mi punto de vista, ¿no? Porque esto aquí hay un poco de polémica, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial y qué no es? Yo diría que, claro, aquí tenemos una tendencia a que cada vez que hemos superado un reto tecnológico con un algoritmo, ya parece que ya no es innovación, ya no es inteligencia artificial, ¿no? Aquí no hay un consenso, ¿no? Y es un poco complicado ver dónde está la diferencia. Cuando analizamos un poco de forma general la inteligencia artificial, hay gente que lo lleva un poco ya
a cosas muy básicas, ¿no? Como clasificadores, regresores, aplicaciones concretas, detección de spam, diagnósticos, identificación de fraude, clasificaciones, predicciones temporales. Muchas de estas cosas que hace unos años eran ciencia ficción y ahora se hacen con 2, 3 funciones, 3 librerías, han mejorado muchísimo las librerías, TensorFlow, Scikit-learn, o sea, hay un montón de librerías que cualquiera con unos conocimientos básicos puede utilizarlas. Evidentemente, el mérito está en el data scientist, que es capaz de extraerle valor para al final conseguir hacer algo de valor con esto, que al final son nuevos modelos de negocio, capacidad de toma de decisiones. O sea, al final el dato en sí no es ni bueno ni malo, es la capacidad que tengas de gestionarlo para crear información que sea útil. Y para dar aquí un dato de todo esto, hay un informe de McKinsey que dice que sobre una muestra, además desde el año pasado, de 2.395 empresas, un 22% de las empresas dicen que el 5% de su EBIT depende ya de la inteligencia artificial, es decir, que estamos pegando ya el salto de lo que es simplemente el tratamiento de datos, de business intelligence, de sistemas que simplemente gestionen datos, a sistemas que ya sean sistemas expertos, sistemas inteligentes con aprendizaje automático. Y dice que ya hay un 50% de las empresas de esta muestra que ya han adoptado al menos en una función empresarial la inteligencia artificial. Es decir, esto está yendo muy rápido, está cada vez empujando muchísimo más a las empresas, porque aquellas que no se suban al carro de esta tecnología se van a quedar atrás y van a pedir capacidad competitiva. Y en este esquema que comentaba yo antes de las comunidades de datos y las comunidades de inteligencia artificial, precisamente lo que se está haciendo es este conocimiento trasvasándose de unos departamentos a otros para acelerar la transición energética, para hacer que cada vez los datos que reciben nuestras redes sean más inteligentes y aporten valor para reducir las pérdidas. Estos datos que recibimos en los sistemas comerciales sean capaces de generar información para tomar mejores decisiones y mejores productos y servicios. Estos datos que recibimos en las centrales de generación están sirviendo ya y sirven ya para reducir las emisiones contaminantes en la generación tradicional y en la generación renovable, para predecirla mejor y que sean capaces de hacer que esta Smart Grid inteligente se adapte a estos picos tan variables que va a haber con las nuevas cargas de vehículos eléctricos, de autoconsumo y de generación distribuida. Es decir, al final, yo creo que esto es un viaje, ¿no? Desde el dato, que con una primera parte que es un poco la gestión del dato, el gobierno del dato, el dato en unos data lakes que se puedan gestionar de forma progresiva y de forma muy inteligente, llegando hasta algoritmos complejos que sean capaces de extraer todo el valor que puede llegar a tener este dato. Y muchas veces también consiguiendo datos externos para enriquecerlos, pero por supuesto siempre con un respeto absoluto a la privacidad de las personas, manteniendo escrupulosamente la ley de protección de datos. Muchas gracias, José. Los tres habéis comentado cómo se parte de ese dato y los tres habéis hecho también hincapié en ese tratamiento escrupuloso del mismo, y de ahí ya pues evolucionáis. Pero también, José, has estado comentando esas colaboraciones con startups, o sea, como por así decirlo, todo el ecosistema de la inteligencia artificial. Y en ese aspecto me gustaría, Luis, que nos destacaras ¿qué aspectos de la colaboración con otras entidades en materia de inteligencia artificial estáis vosotros más inmersos, o en ese sentido, qué quieres compartir con nosotros? Bueno, pues efectivamente la colaboración es necesaria para acceder a la excelencia en el uso de las mejores prácticas y herramientas de inteligencia artificial. De hecho, junto con la confianza, es el segundo aspecto que considera la Comisión Europea en su white paper, cuando habla también de no solamente ecosistema de confianza, sino también ecosistema de excelencia. La Comisión también, a través del programa marco Horizon Europe, fomenta la cooperación de agentes en el desarrollo de tecnología. Y nosotros en EDP pues, hemos colaborado con startups en nuestros programas de aceleración, como el Starter Business Acceleration, que está abierto ahora hasta el 24 de mayo y al que el año pasado se presentaron 800 startups, y que en estos programas pues, nos han ofrecido excelentes oportunidades para desarrollar conjuntamente soluciones pues, de interpretación de imágenes, tanto para detección de anomalías en equipos como en redes, interpretación de imágenes para estimar el crecimiento de vegetación cerca de líneas eléctricas aéreas, mantenimiento predictivo de turbinas eólicas, extracción de información precisa
de documentos como contratos y facturas, producción de datos sintéticos para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, porque, claro, a veces requerimos muchos datos, pero hay casos en los cuales tenemos pocos datos reales, con lo cual, si quieres entrenar a una red neuronal con esos datos que se producen con menor frecuencia, pues está muy bien utilizar estas herramientas de generación de datos sintéticos que le permiten al algoritmo pues, enfrentarse a esas situaciones para las cuales todavía no tienes datos reales, ¿no? También la colaboración con startups nos ha permitido desarrollar chatbots para mejorar la interacción de los usuarios, tanto los usuarios internos como los clientes. Sistemas de optimización de la ubicación de los cargadores para vehículos eléctricos e incluso pues, asistentes virtuales a la operación en redes eléctricas, ¿no? Pero la colaboración es necesaria con otras entidades, sobre todo para ganar economías de escala en grandes volúmenes de datos. Es un aspecto imprescindible pues, para el entrenamiento de redes neuronales, ¿no? Y este, por desgracia, es un aspecto en el cual tenemos en Europa un desafío específico, ¿no? Por nuestra fragmentación frente a Estados Unidos y China, donde bueno, son ecosistemas que culturalmente tienen una homogeneidad que les facilita la estandarización de los datos. Es decir, cuando hablamos de datos del lenguaje, no tenemos que perder de vista que en Europa tenemos, no sé, 17 lenguas oficiales. Entonces, a la hora de compartir datos y ganar economías de escala, pues lo tenemos más difícil. Pero también es necesaria la colaboración para la interconexión, para compartir distintas fuentes de datos. Este es otro aspecto que es un poco delicado en la gestión de datos, pues a veces con datos de distintas fuentes, de distintos operadores, pues se puede obtener un nuevo conocimiento que no necesariamente ha de pertenecer a ninguna de esas tres fuentes. Este es un desafío específico que tienen, por ejemplo, las administraciones locales, ¿no? Cuando quieren montar pues, proyectos de ciudades inteligentes y se encuentran con el operador de la red eléctrica, el operador de la red de gas, el operador de la red de agua, el operador de los residuos, el operador de no sé qué, todos esos producen muchos datos, pero si no está muy claramente definido cómo compartir datos y extraer valor de esa agregación de datos de fuentes diferentes, pues probablemente no se alcancen las sinergias que todos andamos buscando. Muchas gracias, Luis. Como no podía ser de otra manera, los tres habéis insistido en los datos, ¿no? En la fuente, en tener esos datos, incluso cuando no los tenemos disponibles esos datos sintéticos, etcétera, pero también habéis comentado los tres a las personas. ¿Vale? O sea, y la relevancia que tienen. Y en ese sentido, Beatriz, también hemos podido intuir que un gran desafío en la inteligencia artificial es la capacitación de las personas, de los empleados de vuestras compañías. ¿Cómo lo estáis resolviendo vosotros en Iberdrola? Pues, Paloma, es verdad que hemos estado hablando hasta ahora todo el rato de capacidad tecnológica, pero yo creo que el talento humano, que la capacidad de los empleados y de los que trabajamos es algo fundamental en este reto que tenemos. Yo aquí sí que me gustaría destacar y atacar las distintas vertientes que tenemos. La primera es las personas que ya estamos trabajando en la empresa, o sea, cómo nos estamos reciclando y cómo tenemos que adaptarnos a estos retos de digitalización. Y yo aquí sí que destacaría un programa que se ha lanzado hace unos meses de mentoring digital, donde es verdad que sí, muchas veces hay programas donde hay un mentor y un mentee, pero normalmente los mentores suelen ser gente con muchísima más experiencia en temas de liderazgo y demás, pues este programa le da un poco la vuelta. Y al final los mentores normalmente suelen ser gente más joven que tiene conocimiento en tecnologías. Y porque os hagáis una idea, cuando hemos hecho un catálogo de distintas tecnologías y hemos nombrado a los mentores, la inteligencia artificial es una de las que más demanda ha tenido, o sea, de las que más gente tiene interés en que se le mentorice y en aprender. O sea, yo creo que esto desde el punto de vista interno. Es cierto que hemos hablado de toda la cadena de valor, de los diferentes negocios, hemos creado áreas de expertos, de científicos de datos, de arquitectos de datos en prácticamente todas las unidades de negocio, que luego
luego efectivamente son comunidades de práctica transversales, pero todos esos equipos pues se han ido formando con cursos a medida y, por supuesto, atrayendo talento de fuera. Yo creo que ahí, y ahí estaremos todos de acuerdo, no solamente en nuestro sector, sino que se habla que a día de hoy aproximadamente 1 de cada 5 empleos que se generan están relacionados con la inteligencia artificial, 1 de cada 5, y que es algo que se va a ir incrementando, con lo cual vamos a tener, entre comillas, las compañías que competir por estos expertos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es fomentando fundamentalmente con las universidades, que se hagan máster o estudios de posgrado enfocados a estas tecnologías y ya siendo muy ambiciosos, pues por ejemplo, enfocados al sector energético. O sea, que vayamos generando estos profesionales desde el primer momento. Ahí las empresas, y en concreto nosotros en Iberdrola, estamos haciendo mucho por llegar a las universidades, transmitirles cuáles son nuestros retos y pues elegir para que seamos la empresa favorita para trabajar en un futuro. Sí que me gustaría comentar, hemos hablado todo el rato de colaboración. Yo creo que ha quedado claro que aquí nosotros solos, ese modelo de innovación abierta, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, es absolutamente imprescindible. El mundo de las startups es infinito en este tema. Nosotros, a través de nuestra empresa de capital riesgo, a través de Perseo, lanzamos los Startup Challenge enfocados a retos concretos, y es cierto que el porcentaje de cosas que pueden resolverse basándose en inteligencia artificial es altísimo. Y ya por último, en esa parte de capacitación de personal y demás, nosotros, lo que tiene que ver con la relación con los máster en las universidades, estamos fomentando mucho que los trabajos fin de máster tengan que ver con estas tecnologías y, por ejemplo, colaboramos con el MIT, donde tenemos un proyecto que a mí sí que me gusta destacar por todo el alcance que tiene, donde estamos trabajando en Machine Learning para mejorar la operación y el mantenimiento de parques eólicos, fotovoltaicas e instalaciones de almacenamiento. Al final, queremos contar con todos los colaboradores con el objetivo de que las soluciones, primero, sean globales, no sean una problemática, o sea, no resuelvan solamente la problemática de una instalación concreta, sino hacerlo lo más global posible y, por supuesto, pues contar con el talento, esté dentro de la compañía o estar fuera. Muchas gracias, Beatriz, por estas grandes pinceladas que nos has dado. Quizás en la época actual que estamos viviendo y en la crisis en la que estamos inmersos, esta falta, ¿no?, que has dicho, esta necesidad que tenéis estas compañías de este tipo de capacitación, sería para los jóvenes una llamada a una vocación más hacia estas tecnologías, ¿no? Nos estás diciendo, a ver si no lo he entendido bien, que efectivamente estáis demandando estos perfiles. ¿Es así? Sí. Absolutamente. O sea, y ya también, porque yo creo que es un tema de desconocimiento de nuestro sector muchas veces, ¿no? Porque cuando vamos a las universidades, pues en cualquier país del mundo, el sector energético quizás no es de los más atractivos. Pues ahí tenemos que competir con las grandes tecnológicas, donde sí que realmente están haciendo una labor de marketing impresionante de todo lo que están haciendo, y cuando les contamos, o sea, por poner un ejemplo, si un estudiante ve esta presentación que hemos hablado hoy, que hemos hablado de toda la cadena de valor, que nos interesan ingenieros, pero también nos interesa gente que sepa de marketing digital, cuando les vamos abriendo todas las oportunidades que hay, nos damos cuenta de que somos un gran desconocido, nuestro sector es un gran desconocido, y desde el punto de vista de la atracción de talento tenemos que hacer mucho por abrirnos y por conseguir captar a los mejores profesionales. Pues ahí queda, que no es poco lo que ahora mismo el sector eléctrico pues está haciendo en la situación actual. Muchas gracias, Beatriz. Comenzamos ya con las preguntas del público, ¿vale? Que repito que las podéis poner en el chat de la reunión. Y aquí lo dejo al aire. Pregunta: ¿cómo encajan los datos de consumo y las nuevas tarifas eléctricas por periodos con la oferta generalizada de tarifas planas a los consumidores por parte de las comercializadoras de energía? Quizá, José, que tú estás más en el área de comercialización, ¿quieres atreverte con esta pregunta del público? Sí.
Pues es una buena pregunta, ¿no? Esto va un poco en la línea de lo que yo comentaba antes, ¿no? Que al final datos, y cómo ayuda esto para crear al final nuevas propuestas de valor diferenciales y sobre todo orientadas al interés de cada cliente, pero no solo cliente doméstico, sino el cliente industrial, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó la liberalización, no se hablaba ni siquiera de clientes, se hablaban de abonados y las tarifas eran lentejas, ¿no? Lo que marcaba el Real Decreto, tenías la tarifa 1, 2, 3 y 4 y la 5 que no la entendía nadie y la cogías, ¿no? Pues todo esto que he ido contando, este proceso que he ido contando de sofisticación de tratamiento de datos, al final a lo que ha llevado es al conocimiento cliente de forma anonimizada. Esto es importante, es decir, no se hacen estudios para conocer un perfil de un cliente porque eso no interesa para nada, pero a lo que nos lleva es a algo que era impensable hace unos años, que somos capaces de hacer, por ejemplo, en el caso de la tarifa única de Endesa, le estamos ofreciendo un precio de modelo de suscripción único a cada cliente. Se analiza el consumo de ese cliente y se le ofrece una tarifa que es única para él, se llama única porque el precio que tiene está calculado para ese cliente. ¿Cómo engancha esto con la inteligencia artificial? Pues muy sencillo y muy complicado a la vez. Estos algoritmos de los que estaba hablando antes, de segmentación de clientes con técnicas de machine learning, de clusterización, con algoritmos de clasificación, con las previsiones en función de los históricos del cliente, qué consumos va a tener, hacen que seas capaz de predecir de una manera muy sofisticada qué producto le interesa a cada cliente, con lo cual le haces tarifas adaptadas a él y eres capaz de predecir también qué consumo va a tener para hacerle una oferta única para él. Y esto se está haciendo. Cuando lanzamos, por ejemplo, la tarifa Happy, que era, digamos, la primera versión de tarifas sofisticadas, que regalábamos una serie de horas, todo el mundo nos pensaba que estábamos locos. Evidentemente, aquí lo que había detrás es una labor muy intensa de los equipos de analítica de datos para ver qué impacto tenía esto en el consumo y cuál iba a ser la respuesta. La respuesta fue muy buena y ahora la tarifa única que es nueva esperamos que sea igual. Pero al final, independientemente si la respuesta es buena o no es buena, porque esto se va a seguir midiendo, lo que estaremos es continuamente haciendo nuevas tarifas adaptadas a los clientes, que al final son ellos los que van a elegir cuáles prefieren. Y si las eligen es porque vamos por buen camino. Y si no las eligen, diseñaremos otras para adaptarnos a sus necesidades. Y esta es un poco la filosofía del tratamiento de datos y el tratamiento de inteligencia artificial. Predecir, analizar para tomar decisiones, para luego analizar si estas decisiones han sido correctas para retroalimentar el modelo y seguir haciendo nuevas tarifas. Y un poco visto desde el punto de vista del consumidor, o sea, para nosotros directamente podríamos concluir que la inteligencia artificial nos está haciendo ahorrar en nuestra factura. Nos hace ahorrar, pero aquí se habla mucho de precio, pero hay veces, sobre todo esto se ve mucho en clientes industriales, que son los más sensibles al precio, que muchas veces ellos valoran más una propuesta de valor bien concreta. O sea, en un cliente industrial, esta analítica la hace una persona y lo mira con mucho detalle y es, digamos, un analista que está dedicado y centrado, o sea, no es una cosa automática. A nivel de B2C, evidentemente, no se puede tener una persona haciendo esto porque serían 11 millones de personas haciéndolo, no tendría sentido. Pero al final, independientemente si el cliente es más sensible al precio o el cliente es más sensible a algo sencillo o el cliente es más sencillo a tener una cuota fija constante como el modelo de suscripción, el portfolio de oferta para los clientes es total y son ellos los que eligen qué se adapta más a sus necesidades, tanto el cliente industrial como el cliente doméstico. Muchas gracias, José. O sea, al final, por acabar, lo que realmente estamos haciendo es empoderando al cliente para que sea él quien decida qué es lo que le interesa más. Si quiere una oferta más verde, más sostenible, a un precio más bajo, más sofisticada, es decir, se ofrece un catálogo de productos y él es el que elige, se le empodera a tomar esta decisión. Muchas gracias, José, por esta última aclaración. Y ahora ha despertado interés Euroelectric. Hemos presentado a Luis también como el co-chair del Working Group de Innovación y Digitalización de Euroelectric. Euroelectric es la Asociación Europea de la Industria Eléctrica, de la que AELEC es socia. Y entonces nos preguntan qué se está haciendo allí en materia de inteligencia artificial, Luis. Bueno, pues en el seno de Euroelectric pues, se ha creado un foro de discusión entre todas las empresas eléctricas europeas que se llama Beyond Digital, y ahí pues uno de los aspectos que más preocupa a todos los operadores eléctricos europeos es el que comentaba cuando hablaba de los desafíos no evidentes, que es la calidad y la interoperabilidad de los datos, ¿no?
Claro, hay un informe de una consultora que se llama Cognitica que calculó que el 80% del tiempo que dedican los científicos de datos y los expertos en el dominio industrial en un proyecto de inteligencia artificial, el 80% lo dedican a la preparación de los datos y a lo que se llama el labeling. Identificar exactamente ese dato, qué significa y qué relación puede tener con los otros datos, ¿no? Es decir, hay una desproporción abismal del esfuerzo requerido en esas fases iniciales del proyecto. Claro, la necesidad de contar con estándares que permitan que se puedan compartir los datos, pues no solamente es una dificultad para lo que podemos llamar las aplicaciones convencionales o las relaciones convencionales entre cliente y proveedor. Es también una dificultad para nuevos modelos de negocio como son los de los datos abiertos. Es decir, nosotros en EDP hemos lanzado alguna iniciativa de datos abiertos en los cuales hemos cogido datos que no tienen componente personal, sino que son datos de equipos o de datos de parques eólicos o de parques fotovoltaicos, y los hemos puesto a disposición de la comunidad de startups para que, bueno, en función de esos datos, ellos nos propongan soluciones. Bueno, pues en Neuroleptic existe una gran preocupación porque este tipo de nuevos tipos de modelos de engagement con la comunidad científica se encuentran con la dificultad de que no todos utilizamos los mismos estándares de datos, ni de frecuencia, de muestreo, ni de caracterización de los distintos parámetros que emplean nuestros equipos. Por lo tanto, es un asunto que urge resolver de manera conjunta y coordinada, y ese es uno de los esfuerzos en los cuales Neuroleptic está dedicando pues, sus tiempos y sus recursos. Muchas gracias, Luis, por darnos ese marco, bueno, esa actividad europea en la que estáis centrándonos ahora vosotros, que como no podía ser de otra manera hemos vuelto al dato, ¿no? Y quizás bajando un poco más al nivel local, a lo concreto, aunque no diría yo que Iberdrola sea una empresa local precisamente, pero sí nos gustaría, Beatriz, que nos mostraras algunos ejemplos concretos en los que vosotros como Iberdrola estáis inmersos actualmente. Muy bien, pues... Ay, perdona que no me escuchaba yo por aquí, no sabía si estaba conectada. Yo creo que volviendo al tema de las redes, y es una iniciativa que los compañeros que trabajan en redes sí que destacaban bastante. Nosotros tenemos siempre el objetivo de cuando hay alguna incidencia, por pequeña que sea, intentar resolverla lo antes posible. Hemos hablado antes que gracias a la automatización pues las brigadas cada vez tienen que desplazarse menos a los sitios, pero en el caso de que no sea posible hacerlo de forma remota, sí que tenemos un proyecto donde gracias a inteligencia artificial estamos optimizando los itinerarios, ya sea el personal propio, las brigadas de Iberdrola o las contratas, dependiendo de los sitios, para que ese tiempo de respuesta y a la hora de organizar cómo tienen que hacer los servicios sea el mayor posible. Y sí que es verdad que nos estaban diciendo que en los distintos análisis que se habían hecho, las mejoras en cuanto al tiempo de respuesta eran muy favorables, con lo cual, pues eso, imaginaos, si a cualquiera de nosotros hablábamos de los clientes domésticos, pero si hablamos de un cliente industrial, si conseguimos reducir ese tiempo de respuesta, eso resulta muy positivo. Luego, tenemos varias iniciativas donde estamos utilizando los drones para captar imágenes. Yo creo que los drones, que se habla mucho en nuestro día a día, pero en concreto para nosotros son importantes a la hora de hacer inspección de las líneas de distribución, desde el punto de vista de identificar cómo están esas líneas, si están ocupadas por árboles, por maleza, que tengamos que hacer talas y demás. O sea, a la hora del mantenimiento es fundamental los ahorros de tiempo. Y en cuanto a las infraestructuras, pues por ejemplo, por hablar de los parques eólicos, nos permiten hacer inspecciones en las palas de los aerogeneradores, nos permiten mejorar y predecir cuándo va a haber fallos, que eso tiene un impacto directo en los costes de operación y mantenimiento. Con lo cual, sí que me gustaría destacar que aunque muchas veces hablamos de tecnologías que parecen de futuro, es lo que decíamos antes, que ya son de presente, que conseguimos ahorros en las iniciativas que estamos teniendo.
Y bueno, por poner una última, como hemos hablado, sí que esta me gustaría destacarla, como hemos hablado antes de talento y de captación, en el área de recursos humanos nosotros hemos hecho un piloto para utilizar inteligencia artificial como herramienta adicional para poder detectar habilidades naturales en los candidatos y la capacidad que tendrían para adaptarse a determinados puestos de trabajo, basado pues, en las teorías de gaming, de videojuegos y demás, comprobar que por supuesto no es que una máquina vaya a decidir si una persona es apta o no apta, pero sí que es una herramienta más y que bueno, pues, nos parece significativa. Os hablo de recursos humanos, pero en áreas que tradicionalmente pueden ser menos tecnológicas, sí que tenemos ejemplos, pues auditoría interna, el área de cumplimiento, nuestro área de administración, cómo se están robotizando determinadas tareas que vemos que las podemos hacer muchísimo más eficientes, lo estamos aplicando en muchos niveles. O sea, resulta al final, pues nosotros intentamos hacer un conteo, ¿no? Ya que nos gustan tanto los indicadores, tenemos cientos de iniciativas desplegadas, algunas con menor impacto, pero otras con mucho mayor impacto, que tienen que ver con inteligencia artificial pues, en todos los niveles de Iberdrola. Gracias, Beatriz, pero o sea, por lo que veo, no utilizáis la inteligencia artificial solo, por así decirlo, de cara al sector eléctrico, de cara afuera, sino que estáis implementando mucho de cara interna que puede servir de best practice para otras compañías de cualquier otro sector, por así decirlo. Eso es. Y de hecho, en algunos de los pilotos que estamos y en algunas de las pruebas compartidas, no solamente estamos empresas eléctricas, sino que compartimos con todos los sectores. O sea, esa parte de optimización de procesos, yo creo que es perfectamente extraíble a todos. Muy bien, pues qué interesante, Beatriz. Muchísimas gracias. Ha entrado otra última pregunta muy específica que sí que nos puede dar tiempo a contestarla para cualquiera de los tres. ¿Qué rol creéis que va a tener la metodología BIM, Building Information Modeling, en la mejora de calidad de los datos de la red? ¿Cualquiera de vosotros? Bueno, si queréis, empiezo yo. Bueno, yo creo que la metodología Building Information Modeling nace en un ámbito muy determinado y ha tenido un éxito a la hora de establecer esos estándares, pero es un ámbito complejo pero limitado, es decir, el ámbito del edificio. Sin embargo, si lo que queremos es extender ese concepto y salirnos del perímetro del edificio y hablar de las redes, bueno, probablemente ahí estemos ante una situación de un poquito mayor complejidad. Es decir, ahí lo que tenemos que hablar es distintos agentes a lo largo de toda la cadena de valor del sector eléctrico. Tenemos que hablar también de la interoperabilidad con otro tipo de redes. Y bueno, conceptualmente, como idea, podría tener sentido como una guía de referencia a la hora de desarrollar estrategias de interoperabilidad, pero no necesariamente quiere decir que el modelo sea exactamente replicable. Pues muchas gracias, Luis, por tu concreción en la respuesta. Estamos llegando ya al final del webinar. Quiero agradecer a los ponentes y sobre todo a los asistentes su presencia esta tarde con nosotros. Creo que nos ha abierto los ojos a una realidad que creo que los tres ponentes tenían muy delante, pero quizá no todos. La propia secretaria de Estado también con esa transformación digital como fuente de sostenibilidad en este sector donde la sostenibilidad es uno de los vectores tractores. Hemos aprendido toda la necesidad de tener esos datos, de ese tratamiento de datos, pero también las personas, ¿no? Hemos hablado de las personas con la comunicación, con la colaboración entre ellas, y a mí me ha gustado especialmente este empleo, ¿no? que están ofreciendo y esta nueva, no diría yo nueva área, pero sí donde realmente los jóvenes pueden encontrar un desarrollo profesional puntero, ¿vale? Que son en este sector y en la rama de la digitalización y la inteligencia artificial. Yo creo que nos puede dar para otro webinar el seguir profundizando en todos los ejemplos, las colaboraciones que habéis mencionado con startups
donde creo que son una gran oportunidad ahora, y quizá también pues con los fondos de recuperación quizá haya proyectos que seguro que se han manifestado en las propias manifestaciones de interés, y creo que es un gran potencial donde el sector eléctrico está apostando por ello. No quiero robarles más tiempo, simplemente de nuevo agradecer la asistencia a los ponentes, a los secretarios de Estado con el vídeo, a Marina, la presidenta de ELEC, a Luis, a José y a Beatriz, y también emplazarles a todos. Como sabéis, dentro de 15 días tendremos un nuevo webinar a ELEC, esta vez dedicado a la rehabilitación y a la electrificación de edificios. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego.